Bienvenidos a una hora más entre libros. En este episodio vamos a hablar de literatura queer. Durante mucho tiempo las novelas de contenido LGTBIQ+ se encontraban en unos estantes de las librerías catalogados como eróticos, como si fueran novelitas menores que mucha gente, además, forraba con papel de periódico para leer en el metro sin que nadie supiese de qué libro se trataba. Por suerte, las cosas han cambiado, pero aún queda mucho camino por recorrer, mucha gente por descubrir, porque todos reivindicamos figuras icónicas como Federico García Lorca, pero hay muchas otras que se nos quedan en el tintero y que es un deber recuperar. Porque la historia de la literatura también pasa por contar la historia del colectivo, los libros que han sido referentes para generaciones posteriores y todos los que ahora se escriben lo serán para las que vengan después. Sabemos cómo era ser un escritor homosexual en el siglo XIX, y si no, que se lo pregunten a Oscar Wilde. Pero, ¿cómo era escribir novelas de temática gay a principios del siglo XX? ¿Durante cuánto tiempo han estado ciertas novelas guardadas en un cajón? ¿Ha costado más salir del cajón que del armario? Para hablar de todo esto, hoy nos acompaña Carlos Barea. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Antonio? Pues encantado de estar aquí en este saloncito literario. Qué ilusión me hace tenerte aquí. Bueno, Carlos Barea es escritor y editor. Y fue mi editor. Es graduado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Rey Juan Carlos, máster en Escritura Creativa por la Escuela Hotel Kafka y máster en Estudios LGTBIQ+ por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es el autor de Bendita tú eres y Rebeldes del Deseo, titulazo. Y colabora en Cine Barrio y en la revista Six. Bueno, ¿tú crees que, como decíamos en la introducción, todavía se forran algunos libros en el metro para que no se vea qué estamos leyendo? Hombre, a lo mejor en el metro no sé todavía, que puede ser que sí, pero a lo mejor sí se forran en provincias. Quiero decir que muchas veces tenemos esa tendencia a pensar, los que vivimos en capitales, centralizado, lo que ocurre en Madrid, en Barcelona, sí. Pero luego a lo mejor una señora que vive en un pueblo de 1000 habitantes sí que se forra el libro para poder, leerlo tranquila. Claro. Oye, hay muchos autores del colectivo que critican que se coloque esa etiqueta de literatura LGTBI para clasificar novelas que en realidad son comedias románticas o dramas. Lo que pasa es que, bueno, como les escribe alguien del colectivo, es como que lo colocamos ahí. ¿Tú crees que deberíamos cambiar ya ese concepto y empezar a sacar de ese canon de literatura LGTBI novelas que realmente son thriller o son otra cosa? Es muy conflictivo este tema, o sea, se puede hablar, podemos hacer un programa solo hablando de esta pregunta. Yo creo que ya se está andando y se está yendo hacia esa dirección, a escribir unas historias donde lo LGTB es un componente más, pero no es el eje central del conflicto, no es el eje central de la historia. Pero es verdad que hasta ahora era muy necesario poner esa etiqueta LGTBI porque si no se perdía, se olvidaba, se ocultaba. De hecho, muchos libros de los que vamos a hablar ahora eran libros que estaban ocultos y que se ha tenido que hacer arqueología literaria para encontrar esa dimensión LGTBI. Esto es como todo. En el momento que se alcanza una igualdad o que se alcanza una estandarización, ya es el momento de poder hablar de otras cosas, pero sobre todo la cuestión LGTBI, cuando se oculta, hay que enseñarla más, ¿no? Claro. Yo tengo un poco la sensación de que se están publicando muchísimas cosas y muy interesantes. Tengo la sensación de que últimamente hay muchos análisis sobre la bisexualidad también. Quiero decir, se están empezando a atacar temas que antes no se habían atacado. Luego lo vamos a ver un poco más en profundidad, pero como escritor y como editor, ¿cómo crees que está la literatura LGTBIQ+ ahora mismo? En la actualidad, pues creo que has hecho un diagnóstico muy acertado, y es que se está haciendo muchísimo ensayo, se está pensando mucho acerca de las identidades, acerca de las condiciones sexuales, acerca de la transexualidad. La transexualidad es un tema que ahora está copando muchísimo, incluso también la ficción, ¿no? con muchas novelas y muchas historias, pero porque al final siempre ha sido la letra que ha estado más oculta. Si lo gay y lo lésbico, o sea, por orden de visibilidad es lo gay, después menos visibilidad lo lésbico, pero ya lo trans, olvídate. Y ha habido una explosión grande, también grandes fenómenos como pueden ser las malas o la mala costumbre de Alana, que se ha puesto un poco ahí el foco y de pronto parece que la gente, el público general, ha descubierto que existe una cuestión trans y que además existe más allá de ser trans, que es lo importante, ¿no? Bueno, hemos dicho varias veces ya la palabra oculto, y yo el primer libro del que quería hablar, porque
esta conversación al final se estructura alrededor de los libros que nosotros hemos contado en un libro, una hora, del tema que estamos hablando. Entonces, uno de los libros que nosotros hemos contado y que a mí me ha parecido apasionante es Oculto Sendero, de Elena Fortún, un libro que se escribió en los años 40, en su exilio en Argentina, y que no se publicó hasta 2016, totalmente, porque estuvo allí, lo tenía la mujer de su hijo, realmente no le dieron importancia, y ella de hecho dio instrucciones para que ese libro se destruyera. Que bueno, gracias a todos los que no han destruido libros, por petición Max Brod, el primero que no destruyó todos los libros de Kafka, pero gracias a ellos. Oculto Sendero cuenta la historia de Elena Fortún, creadora de Celia, que yo creo que es una de esas personas que ha hecho feliz a muchísima gente y sin embargo ha sido y fue una gran infeliz ella, ¿no? Una mujer que descubrió su homosexualidad, casi descubriendo que existía la homosexualidad o que dos mujeres podían ser amantes, cosa que es alucinante porque en la novela se va descubriendo cómo ella siente algo, pero todavía no sabe ponerle nombre ni sabe qué es, ¿no? Y bueno, lo termina descubriendo y para ella es un proceso, muy traumático también a veces, ¿no? Totalmente. Además, viene mucho a colación con esto que hablábamos de las etiquetas de la literatura LGTBI. Es que ella estaba descubriendo una condición que ni siquiera tenía nombre. Claro, para ella, claro. Y en muchos casos, cuando había un nombre, era o bien como una enfermedad o bien como una condición que había que evitar, ¿no? Entonces, son importantes las etiquetas precisamente en un momento cuando la gente ni siquiera sabe nombrarse ni sabe mencionarse. El oculto sendero precisamente es ese camino que tiene que recorrer la protagonista María Luisa, creo que se llamaba, que es un trasunto de ella misma, de Elena Fortún, pero es ese camino hasta encontrarse, hasta encontrar su propio deseo y encontrar su propia identidad. Además, no olvidemos que estamos hablando de un deseo femenino. ¿Qué quiero decir? Todo se oculta mucho en lo masculino, en la homosexualidad, pero imagínate... En lo femenino más todavía, casi, ¿no? Totalmente. Sí, pero absolutamente el deseo se oculta porque, claro, imagínate en esa época en la que en los años 30, que es cuando se escribió y está inspirada además la novela en los años de la República, que de pronto primero se tuviera la idea de que una mujer podía tener deseo sexual, ¿no? Y sobre todo en los años después es como aquí esta mujer es hacedora de hombres, ¿no? Sobre todo cuando el régimen y demás, cuando se veía a las mujeres era en estos términos. Pero luego, imagínate tú lo que significa que no solo tiene deseo, sino que además ese deseo no tiene que intervenir un hombre. Sino la gente, esto no puede ser. Eso es muy habitual, ¿no? Porque tú, por ejemplo, cuando dos hombres vivían juntos, enseguida la sospecha los vecinos. Cuando dos mujeres vivían juntas, tendrán que ser primas, hermanas o lo que sea, porque no concebimos que tengan deseo sexual y que lo culminen. Es alucinante. ¿No? Mira, hay una escena del libro que a mí me encanta, quiero que escuches este corte en la voz de Laura Carrero del Tío, un corte de un libro, una hora, que cuenta una escena bastante alucinante. Vamos a escuchar el corte. Tenía verdadero deseo de hablar con usted y confieso que he venido solo por verla esta noche. Ante mi mirada de asombro, continuó. La vi a usted el día que desembarcó. Llevaba usted ese mismo traje negro, camisa de seda gris y fieltro. Entre aquel grupo de señoras vestidas de papagayos se veía lo que era usted. Perdone si la molesto. Me dije, tienes una amiga más. Alucinante, porque esta es una mujer que va a buscar a María Luisa y le dice, bueno, en cuanto te he visto, te he reconocido, tengo una amiga más, no hay más que verte. Y ella, en esa escena, todavía no sabe de qué le está hablando. Y de hecho, cuando su cuñada le dice, ten cuidado porque esa amiga nueva que te has echado tiene a mujeres como amantes. Y ella le dice, pero ¿cómo puede ser eso? Es alucinante. Claro. Como es reconocida de alguna forma, pero ni siquiera ella sabe lo que le está ocurriendo. Claro, pero al final lo que tienen que seguir es ese camino trazado y entonces, ¿cómo es posible que exista algo? De hecho, es muy habitual también en las identidades LGTB sentirse único en el mundo, ¿no? Si hablas con niños gays de los años 80, yo mismo,
yo en mi pueblo, que soy un pueblo de 800 habitantes, yo pensaba que lo único que le pasaba a eso era a mí mismo. Claro. Pues imagínate en los años Claro. 30. Y además también toda la historia de Elena Fortún es muy curiosa porque ella también perteneció al Círculo Sáfico de Madrid, que Sí. venía del Liceum Club y demás. Sí. Y una de las fundadoras es Victorina Durán, que es una escenógrafa, escritora apasionante, que ella vivió su sexualidad muy claramente. De hecho, escribió 3 tomos de libros de sus memorias que se llamaban Así es. Y ella cuenta de forma abierta, y es de las primeras mujeres que cuentan a nivel autobiográfico, con su nombre y apellidos, no un Sí. trasunto ni una meta... No, era ella contando sus experiencias homosexuales. Y aún así, ella lo llamaba Así es porque ella decía ser así. O sea, todavía era Ya. difícil verbalizarte como lesbiana, como mujer que le gusta a las mujeres, como sea, no, ser así. Es alucinante porque tú mismo cuentas que tú eras un apasionado de Lorca, pero que sin embargo tardaste muchísimo en descubrir que Lorca era homosexual, que casi hasta que, bueno, no tenías 18 años no descubriste esa condición, ¿no? Como que de alguna forma no estaba ligada tampoco a su obra o a su condición, o que no se sabía directamente. Hombre, su obra sí, o sea, y si tú ahora se estudia la obra y se ve clarísimamente ese deseo homoerótico que hay, era sobre todo una intención de ocultar, de esconder. De hecho, todavía en muchos casos, con el estreno de La Bola Negra, se ha puesto este tema Sí. sobre la mesa, sobre la condición homosexual de Lorca, si lo mataron por eso, si no, no era una pelea entre vecinas para haber escrito La Casa de Bernarda Alba. Quiero decir, te das cuenta que es todavía una bomba de relojería muy, Sí. muy Es alucinante, grande. sí. Y además, o sea, piensa que Los sonetos del amor oscuro es una obra que estuvo inédita hasta el 80 y pico. O sea, tú te imaginas a un gran autor que tenga una obra en un cajón, que su familia Que sí, la sí. tenga y que al final tenga que aparecer de forma clandestina en unos buzones porque nadie se atreva, y aún así ya Los sonetos del amor oscuro se vendieron como heterosexuales ya en su Ya. principio. O sea, Es eso da alucinante. cuenta y es de... súper importante saber esa condición para interpretar bien esa obra, está claro. Hombre, por supuesto. Pero de obras que han estado en el armario también muchísimo tiempo, yo quería hablarte también con otra de las novelas que nosotros hemos contado en un libro, una obra, que es Maurice, de M. Forster. Otro clásico. Otro clásico, y que es una novela maravillosa porque hay una historia de amor preciosa. Pero, claro, uno de los dramas de esta novela es que Foster la escribe en los años 1913, 1914, creo, sí. la revisa en 1930 porque se la da a leer a amigos, un poco como que duda de ella, pero dice que no se publique hasta después de su muerte. Y Maurice, que es una historia maravillosa, no se publica hasta 1971, después de la muerte de Foster. Total. Con lo cual, la historia sí que tal vez es una historia que termina bien, donde un hombre descubre su homosexualidad o lucha un poco con la sociedad para que acepten su homosexualidad, que tiene una gran historia de amor y que termina, viviendo esa historia de amor, o por lo menos viviendo su condición, pero sin embargo el libro es una tragedia en sí mismo, ¿no? Que haya tardado tanto en publicarse. Totalmente. Y además que ya no solo trata temas como la homosexualidad, no trata mucho también la cuestión de clase, que también le interesaba mucho Sí. a Foster, porque además Sí. Esta relación que mantiene ahora Dave, creo que se llamaba el primer amante que tiene... Clive, sí. Clive, Sí, creo. sí. El primer amante que tiene una relación casi espiritual, Sí, sí, que no tiene sí. nada y tal, y el otro Y al que final... ellos dos dudan, y ambos dudan, y hay Claro. muchas frases, muchas conversaciones que son a medias, pero que sí, que están enamorados. Y el este, uno del y otro. este es quien le descubre un poco que Sí, puede ver esa absolutamente. cuestión, aunque sea ese Sí. enamoramiento platónico, ¿no? Porque Sí. todo está cubierto. Pero llega un momento que dice, no, yo voy a ser Claro. heterosexual, yo voy a seguir las Exacto. normas, no soy capaz de arriesgarme, ¿no? Y deja Claro. esa puerta abierta de decir, puedes arriesgarte, coger el camino que se considera equivocado y ser feliz, porque al final... Como dices, tiene un final feliz, pero con matices para mí, Exacto, ¿no? Porque sí, sí. No, esta absolutamente. obra ha pasado a la historia un poco Sí. como que es la primera obra, que tiene un final feliz, que acaba bien, sí, porque los dos acaban juntos, pero también tienen que pagar un precio, Sí, que es absolutamente. retirarse de la sociedad. Eso nos da cuenta Sí. de cómo se veía y cómo se contemplaba si esta es una historia con final feliz, cuando al final tienen un poco que sacrificar su yo social para poder vivir su historia de amor. ¿eh? Que eso ocurre también en Oculto Sendero, que bueno, de hecho su primera
amante, digamos, se termina casando porque al final pues las mujeres terminan casándose para tener una posición en la sociedad, y ella al revés, cuando se divorcia y cuando termina divorciándose, bueno, pues lo hace un poco también por petición de su marido, porque ellos al final lo que llegan es a un acuerdo de libertad absoluta y cada uno hace su vida. Él también es un escritor, de hecho es curioso porque Elena Fortún, el nombre está basado en el título de una novela de su marido. Pero claro, es el morir socialmente, ¿no? Para vivir tu amor. Esto también le pasaba, en la realidad, se le pasó a Carmen Conde, la escritora de la generación del 27, que también estuvo casada con Antonio Oliver, y llegó un momento que ella tenía su historia de amor con Amanda Junquera, pero sí volvió con su marido, y ellos, de hecho hay una entrevista que cuenta la propia Carmen Conde cuando, bueno, hubo una historia que tuvo un arresto domiciliario el marido, y cuando volvió dijo, hubo algo que se nos había roto. Claro. Nosotros seguimos juntos, pero volvieron, se fueron a vivir además a la calle Ferraz de Madrid y todo, mantuvieron el matrimonio, pero cada uno hacía lo que le daba la gana por guardar esas apariencias. Otra novela que hemos contado en un libro una hora y que cuenta muy bien esta historia es Carol, de Patricia Highsmith, que también coincide con que es una novela que Patricia Highsmith publica con seudónimo y que es una novela claramente de temática de amor entre mujeres, lésbica, y en el que Carol, digamos la protagonista, intenta renunciar a su matrimonio y tener esa historia de amor maravillosa, porque la novela es una delicia, pero la presión de su marido le dice, bueno, te voy a quitar a tu hijo, te voy a quitar absolutamente todo, hace que ella al final tenga que renunciar, ¿no? Claro, al final esto además es muy complejo, sobre todo cuando te dedicas a la investigación sobre personajes históricos LGTB, como es mi caso, en los que es problemático en el sentido de que o bien te empujan a que tengas que seguir un camino y tengas que seguir casada porque si no vas a perder todos tus privilegios o si te van a desterrar directamente, y luego quién o en qué caso todo eso forma parte de su orientación como persona bisexual. Le pasaba muchísimo también a Gloria Fuertes. Gloria Fuertes tuvo varias parejas hombres, se ha convertido en un icono lésbico, pero ella tuvo dos parejas hombres, que además ella siempre decía, uno en el bando sublevado y otro en el bando, ella no miraba. Entonces, claro, cuando tú estudias esto, es como esto que responde a una cuestión de tener que seguir los patrones sociales y luego soltarte el velo y vivir en libertad, como le pasó a Gloria Fuertes, o realmente Gloria Fuertes era una mujer bisexual que tenía deseo sexual por los dos géneros. Qué personaje tan complejo y tan maravilloso, o sea, porque descubrir la poesía de Gloria Fuertes es una cosa extraordinaria. La poesía adulta, que además ha sido tan castigada durante tantos años, limitada a un globo, dos globos, tres globos. Porque al final se la recuerda como esa poeta infantil, esos ripios del final de televisión, pero tiene una poesía que es una cosa espectacular. Además, yo siempre digo que eso, yo creo que aquí hay también un movimiento y un artefacto que por suerte, gracias a Torremozas, que es la editorial que ha rescatado muchísimo su poesía adulta, Blackie, yo creo que hay aquí una operación de querer desexualizarla. Quiero decir, al final, lo que nos ha quedado de esta mujer es la señora adorable que está con los niños, que no te la puedes imaginar que sea, te la imaginas porque además ella era bien butch y bien, le gustaba vestir con sus chalecos y demás y tal, pero en el imaginario colectivo ha quedado como la ancianita adorable que no tiene ningún tipo de deseo sexual. Y eso yo creo que es aposta. Y en el caso de Elena Fortún ocurre una cosa alucinante, que es que, claro, ella es la autora de Celia, que, bueno, durante el franquismo se leyó muchísimo. Ella vuelve a España después de estar en el exilio, porque sus libros se venden muchísimo en España y entonces decide volver y decide silenciar absolutamente todo. Pero claro, también decide silenciar Celia en la Revolución, que es la maravillosa novela en la que Celia cuenta bueno, pues lo que ocurre durante la Guerra Civil. Y luego hay dos novelas que son Celia Madrecita y Celia se casa, en las que ella ya ha escrito Oculto Sendero y entonces Celia está transformada, ya es una Celia diferente y eso influye en su escritura, pero sin embargo ella también eso lo tuvo que ocultar y lo tuvo que estar escondiendo durante toda su vida. Claro, y al final y dio la orden de que se destruyera, además, o sea, que ya no solo... Pero además, fíjate
fíjate, cuando se pasa lo de Celia la Revolución, creo que al final cae en las manos de Marisol Dorao, creo que Efectivamente. es. Y Marisol Dorao decide publicar Celia la Sí. Revolución, pero Oculto Sendero se quedó. Oculto Sendero se quedó porque hasta estaba en una 2016. maleta porque la tenía la mujer de su hijo y realmente creo que se llevaban muy mal y entonces realmente no. Y luego ha salido otra novela que escribió El pensionado de Santa El pensionado Casilda, de Santa también, Casilda, que justo. es otra novela de tema lésbico y que también era Claro. desconocida. Pero justo creo que esto no estoy seguro, pero creo que sí iba todo en el pack y Marisol Dorao decidió publicar y Oculto Sendero vale. no, porque tenía Vale, esa vale, temática vale. lésbica Vale. y no lo vio, y luego hasta que cayó en manos de Nuria Capdevila, creo que Exacto, fue, que no se sí. publicó hasta 2016, pero justo vio libros que podrían ser problemáticos y dijo, Sí. bueno, Celia la Revolución sí, pero los otros vamos a dejarlos. Que ¿no? Celia en la Revolución es alucinante. Bueno, quiero presentarte o quiero que se incorpore a nuestra conversación, como hace siempre Laura Martínez, que nos trae un poco, nosotros hablamos de los clásicos que hemos contado en un libro ¿Cómo una estás? hora, ¿Qué tal? pero ella nos cuenta todo lo más actual, ¿no? Sí. Series, pelis y literatura, que veo que tienes ya aquí encima de la un mesa, par de de cositas. calidad, porque yo creo que se están haciendo cosas absolutamente buenísimas Sí. en temática LGTBI+. Totalmente. ahora Bueno, de mismo. hecho... Creo que te he estas- hecho un poco de spoiler. No, de no, hecho, pero me ha estoy venido viendo. estupendamente porque Al es que principio. efectivamente estas dos novelas que traemos aquí, yo en concreto, bueno, defiendo muchísimo a Camila Sosa, es una escritora que me parece una bestialidad y este libro es apasionante, se publica Las malas. se Sí. publica en el año 2020 y cuenta la historia de un grupo de travestis y prostitutas que están en un parque en Córdoba, en Argentina, y entonces un día de repente encuentran a un bebé que se ha dejado ahí alguien abandonado y deciden criarlo en comunidad entre todas. Todo Qué esto bueno. alrededor de la matriarca de toda Sí. esta familia, digamos que es la tía Encarna, y la verdad es que es una novela apasionante, es muy dura, ¿no? O sea, todo el reflejo que hace aquí del mundo trans, Ya. que luego hablaremos más adelante a través de otras novelas, es apasionante, pero es que ella, la verdad es que el posicionamiento que ella toma, porque ella además es muy curioso, ella nunca se autodefine como trans, ella quiere reivindicar el término de travesti porque es como se las llamaba en aquella época, sobre todo en Argentina, Vale. y ella quiere de alguna forma no dejar en desuso esa palabra, y cuenta en una entrevista que en un momento dado ella va a Bogotá, a un centro comunitario de personas trans, y allí tienen talleres de escritura, y entonces en estos talleres de escritura se les insta, digamos, a escribir sobre su propio autodescubrimiento, su experiencia, y ella dice, no, o sea, lo que tenemos que hacer las travestis es fabular, tenemos que Ya. crear otras historias, que no sea solo hablar de nuestro Qué propio bueno, sí. proceso de una forma tortuosa, ¿no? sí. Y bueno, es una historia que además dialoga muy bien con la mala costumbre de Alana. Ambos Alana tienen un Porter. componente de clase súper importante. Clarísimo, En este caso está Y es verdad que en el ambientado- caso de Alana, es verdad que a mí me gustó muchísimo esa novela, precisamente que no es una novela torturada, es Totalmente, una novela durísima sí. que te cuenta la experiencia, pero te la cuenta desde un punto que es maravilloso. Y un arroja punto muy luz. positivo. Sí, sí, sí. absolutamente. Este barrio de Sí. San Blas, en Madrid, en los años 80, y es muy curioso, ¿no? Como en todas estas novelas siempre hay un componente de... Bueno, siempre, muchas veces hay un componente de clase en todo este tipo de ficción, sobre todo en lo trans, porque va muy de la mano y es imposible de desligar, y me gusta mucho que además las escritoras lo reivindican y lo pongan sobre la mesa. Oye, en los primeros libros que hemos hablado, claro, son libros escritos hace muchísimo tiempo en los que salir del armario era, pues efectivamente, ya lo hemos hablado, un triunfo, una victoria, una lucha, una guerra, pero ¿eso sigue siendo así o eso ya lo hemos superado? Salir del armario ya... ¿O sigue tratándolo la literatura, las series, las pelis? A nivel literario, a nivel narrativo, yo creo que se está superando bastante, pero si no se estuviera superando, se debería de superar, ¿no? Además, hubo un boom muy importante en los 90, los 2000 y demás, en el que la literatura LGTB, sobre todo que era mayoritariamente gay masculina, versaba sobre lo mismo. El chico de pueblo que se va a vivir a Madrid, descubre Chueca, vive la libertad y es feliz, ¿no? Porque al final era lo que se estaba viviendo, y al final, claro, se limitaba a un público muy limitado porque era quien se podía identificar con esas historias, que además eran muy parecidas todas, ¿no? Pero ya se están dando un paso más allá, y yo creo que al final, lo que decía al principio, lo que tiene que ser la identidad tiene que ser un componente más, ¿no? Ahora que se habla tanto de la interseccionalidad. O sea, yo soy una persona homosexual, pero también soy una persona que puedo tener problemas a la hora de pagar la hipoteca, que me puedo pelear con mi madre por la herencia de mi padre, que me puedo pelear por muchísimas cosas. Y construir personajes complejos implican integrar la identidad como un punto, sí, importante, pero que también tiene
tiene que estar rodeado y trabajado por otros y que esos tipos de personajes también pueden ser a veces imbéciles, porque hay Totalmente. muchas veces que Sí. se ha caído, es cierto, hay veces que se ha caído un poco en esa ridiculización o incluso un poco edulcorar, yo he visto películas en las cuales el gay era un tipo estupendo, maravilloso, un ser de luz que aportaba como en un grupo de amigas o lo que sea, algo como muy bonito, pero es que también podemos ver personajes LGTB que son imbéciles. Claro. Totalmente, sí. Y además es muy interesante eso que dices, porque sí que es verdad que durante los 2000 y demás, cuando hubo este boom, eran los personajes secundarios que eran los graciosos, los divertidos, los que tenían mucha pluma, los que ayudaban. También los personajes asexuados, quiero decir, había esos personajes que veías como una especie de Ken, que eran como muy divertidos, pero en tu cabeza no se te ocurriría que podía meterse en la cama con otro hombre, ¿no? Entonces eso también es muy, muy importante, ¿no? Como un poco de transformar ese estereotipo narrativo para construir personajes pues, que tienen todas sus imperfecciones. Y complejidades. Pelis, series, ¿qué se está haciendo ahora? Que te haya llamado la atención. Que me haya llamado la atención en muchas cosas. Mira, estábamos hablando al principio, por ejemplo, de muchas novelas que tienen temática lésbica. Creo que también hay cada vez más directoras, porque creo que en esto también es a veces importante la mirada desde donde se haga. Ha habido muchas críticas en las cuales se han puesto a veces personajes LGTBI con pegotes, que desde un prisma también muy heteronormativo, una mirada muy clásica, muy tradicional. Hay cada vez más directoras en el caso de mujeres. Yo me estoy acordando ahora mismo de Céline Sciamma, que es una de mis directoras europeas favoritas, es francesa. Ella cuenta, por ejemplo, hace una película maravillosa que es Retrato de una mujer en llamas. Ay, es una película preciosa. Pero mismamente, por ejemplo, estabas hablando de Carol, que Carol, por ejemplo, está escrita por una mujer, en el caso de Patricia Highsmith, pero la novela la adapta al cine Todd Haynes, que es un hombre. A mí me parece una adaptación maravillosa. La película de Kate Blanchett me parece fascinante. Es que ellas dos son maravillosas y la historia es maravillosa. Y está rodada con una sensibilidad extraordinaria. Pero la novela es brutal. Y luego hay una película que siempre tú le preguntas a cualquier lesbiana y la odia fuerte, que es La vida de Adele. La vida de Adele La vida es muy de Adele es una película que tú le preguntas a cualquier mujer lesbiana o bisexual cómo se representa esa relación entre mujeres y dicen no. Bueno, el director recibió muchísimas críticas, las escenas, sobre todo las de sexo, que a veces eran muy explícitas. Demasiado explícitas. Sí, digamos que era una mirada para mucha gente se consideró y muy voyeurista, porque lo que buscaba era recrearse un poco en ese placer femenino, ¿no? De forma a veces exagerada o innecesaria, de ahí venía la crítica. Pero sí, luego también yo creo que en España lo reivindicamos todo el rato. Es cierto que Almodóvar fue muy pionero en muchas cosas, incluyendo una barbaridad de personajes y sobre todo lo que decíamos, ¿no? Con todas esas aristas, que no solo era la boyera de turno o el maricón de turno. Y luego hacía una cosa muy inteligente, y yo siempre lo defiendo muchísimo porque me parece, Almodóvar me apasiona, lo amo muchísimo, pero porque aportó muchísimo también a la narrativa y a incluir novedades dentro de la narrativa LGTB. Por ejemplo, en la película La ley del deseo, el personaje principal es Carmen Maura, que es una mujer cis, que ahora también se habla mucho de quién interpreta los papeles de mujer trans y demás. Entonces hasta aquí, bien, críticas, lo que quieras, pero luego Viviana Fernández hace un papel de mujer cis. Entonces lo que hace es darle la vuelta y convierte a la mujer cis en personaje trans y a la mujer trans en personaje cis. Eso, en el 87, que es la película, es absolutamente visionario. Totalmente. Que no se ha vuelto a hacer, vamos, y sus dignos herederos a día de hoy, que son los Javis, ¿no? En eso estamos un poco todos de acuerdo. Lo comentabas tú antes con La bola negra, veremos qué pasa, es un poco de secretismo todo lo que hay alrededor de la película, pero la verdad es que tenemos muchas ganas y las expectativas están muy altas. Pero y están produciendo la adaptación de la... Es que digo, se lo quito. Sí. La verdad es que están volcados en proyectos apasionantes y la Veneno, una serie que salió además justo al final de la pandemia. A veces creo que quizás el hecho de que se hubiera publicado en ese momento pasó a veces un poquito más desapercibida, pero fue un retrato apasionante, ya no solo de lo que fue la Veneno, sino de un retrato de una España muy concreta, de una televisión muy concreta. Yo creo que fue al revés. Mi sensación que le dio muchísimo más, en esa época de pandemia que estabas en casa y solo podías ver series, yo recuerdo que fue el boom, que de hecho luego estuvo en Estados Unidos y en Estados Unidos en HBO también funcionó, Latinoamérica, y yo en esa época trabajaba en una librería Bercana, especializada en literatura LGTBI, y la gente venía en hordas a comprar las memorias, porque esto está basado en las memorias que escribió Valeria Vega con La Veneno viva, y eran hordas y hordas, y era como Valeria, pues además lo autoeditó ella, lo vendía, Valeria, mándanos 2 cajas, y a los 2 días, Valeria, mándanos... Fue una cosa loca. Siempre contaba a Mili, dice, esto nos salvó de la pandemia, este fenómeno editorial. Fíjate. Vosotros vivisteis, conocisteis a La Veneno. Yo me acuerdo de esos programas. Yo los últimos años me pillaron. Yo sí, luego hubo ya ese momento en el que salió de la cárcel, que ya se convirtió en un poco juguete roto y demás. Y por la calle también y daba miedo, ¿eh?
Sí. O sea, era una mujer que imponía mucho. Yeah. Porque claro, al final lo que tú dices, lo que estabas hablando, ¿no? Estos personajes trans vienen del lumpen en muchos casos porque es que no han tenido más remedio que pertenecer a la clase baja, a la clase baja, sobrevivir y demás. Y Cristina era una mujer que ahora la tenemos en los altares y demás, pero es una mujer que vivía en condiciones muy malas en muchos casos. Y era una mujer que estaba hecha a la calle, ¿no? Y yo alguna vez simplemente cruzándome al metro, pero veías esa energía de autodefensa, ¿no? Que es lo que le pasaba a muchas y le pasa a muchas personas trans. Más pelis. Más películas. Bueno, Más también quiero series, hablar más libros. de lo que viene siendo un poco los fenómenos adolescentes, porque quieras o no, también han sido uno de los principales referentes a los cuales ha tenido que aferrar el colectivo, sobre todo en la etapa eso de la adolescencia, de la juventud. Claro, en España aquí mucha gente ha dicho que Alejo Saura es probablemente el primer personaje LGTBI de la televisión en abierto con Al salir de clase, y luego hay mucha gente que ha reivindicado, y me parece digno, a Mauri y a Fernando, en Aquí no hay quien viva, y sobre todo también lo mismo, ¿no? Eran dos personas que, bueno, eran pareja, todo el mundo sabía que vivían juntos y que compartían esa vida, pero luego uno era abogado, otro era periodista, es decir, el personaje no estaba únicamente vinculado a su condición sexual, ¿no? Y fíjate que se dice mucho que ayudó mucho estos personajes a la aceptación social y por tanto a la aprobación del matrimonio igualitario, que fue justo un año después. Aquí no hay quien viva es de 2004 y el matrimonio es de 2005, y se dice que esto fue un fenómeno muy importante para que la gente viera con buenos ojos. Como la ficción tiene un reflejo en sí, porque veían que era gente normal y que podían tener además problemas por no casarse y demás, entonces hubo una identificación porque entraban en las casas de unos gays que no eran como se habían pintado hasta ese momento, de señores que vivían en cuartos oscuros y demás, que también está muy bien serlo y visitar lo que quieres, ¿no? Pero también un poco la cara más amable y la cara más cotidiana. Claro, y otro de los fenómenos que también ha tenido muchos fans en los últimos años ha sido Heartstopper, porque también reflejaba esa relación entre dos chavales que se enamoraban y era todo como muy bonito, ¿no? Porque ya no solo era un happy ending del que ya hemos hablado ahora aquí, que hay en otras novelas y en otras ficciones, sino que también hay como un tejido, una red de apoyos, hay como mucha gente también que no pertenecía al colectivo que se acercó a esta serie y se subió al barco totalmente. No sé cómo lo viviste tú o cómo lo ves. Pues fíjate que estábamos hablando también antes de cómo es el presente y el futuro de la literatura LGTBI, y yo creo que también pasa mucho por la literatura juvenil y young adult y demás, por estas historias. Yo creo que Heartstopper también lo que supuso es a mucha gente LGTB que no pudo vivir una adolescencia vivir a través de esa historia. Yo creo que por eso generó esa locura, ¿no? Porque fue una que además está basado en las novelas gráficas y demás, y yo creo que funcionó tanto porque era un poco la adolescencia que a todo el mundo a toda persona LGTB le hubiera gustado vivir, de estar en un instituto y tener tu flirteo y que sí, que si no y que demás. Y ahora también ha salido en esa línea un poquito más adulto, los más que Rivales. La serie está sobre los jugadores de hockey que se enamora, que tienen ahí son jugadores el paradigma del machito. Exacto. Y son equipos rivales y luego cuando se salen del campo juegan en otro campo más privado. Pues mira, yo os quería hablar también de otra novela que hicimos en un libro Una hora, que es Un hombre soltero, de Christopher Isherwood, que a mí me apasiona, pero es que me apasionó la peli también. Hay una peli de Tom Ford maravillosa que cuenta un hombre soltero. Un hombre soltero es la historia de un profesor universitario, inteligente, brillante, con una ironía brutal, que vive de una clase social alta, que vive en una urbanización ahí de lujo y que acaba de perder a su marido, acaba de perder a su pareja. Y entonces habla mucho de la soledad, antes que hablabais vosotros de ese círculo, ¿no? Claro, porque lo sitúa en un tiempo en el que todo el mundo sabe en esa urbanización que él es seguramente homosexual, o que con la pareja que vivía pues eran pareja, pero sin embargo cuando su pareja muere en un accidente, él ni siquiera a sus vecinos les dice lo que ha pasado. Les dice que Jim ha decidido irse a vivir al sur con sus padres. Y bueno, de hecho, la familia de Jim tampoco acepta eso. Entonces, cuenta esa historia de un hombre que vive bien, que es inteligente y que está bien posicionado, pero tiene el problema de la soledad, ¿no? Que es otro problema que tal vez las nuevas generaciones están sufriendo menos de lo que podrían sufrirlo en estos años 60-70 que cuenta la novela, ¿no?
A ver, es que claro, yo creo que esta novela lo que tiene muy interesante es eso, que mete otro elemento a lo de ser homosexual, que es el envejecimiento. Exacto. ¿no? Y esa cuestión también porque claro, son las diferentes caras que tiene este personaje, ¿no? Sí. De a unos les cuenta porque saben que es homosexual, pero a otros no. Entonces, claro, al final es las diversas caras, ¿no? Que tienes que presentar ante la sociedad, y también cabe un poco preguntarse si el duelo, sobre todo en esas épocas, en esos momentos, valía lo mismo un duelo heterosexual que un duelo homosexual, porque no había un vínculo legal y demás. Que también viene una cosa que son todos estos problemas que acarreaban en esa época. La novela, si no sé mal, es del 60 y pico, 65, 64, algo así. 1964. Claro, en estas épocas, imagínate, sin haber un vínculo legal, sin poder heredar, sin poder... Y que luego vino, que esto también como fue un poco, bueno, pionero, o nos da que pensar con carácter retroactivo también cuando vino la pandemia del VIH-Sida. Claro. O sea, tantas familias y tantas parejas que quedan desprotegidas. Por ejemplo, aquí al personaje no le invitan o no es bien recibido por parte de la familia de él al entierro. ¿Cuántas familias en la época del VIH no pudieron meterse siquiera en el hospital a despedirse de sus familiares porque no tenían un vínculo legal? Y lo que flota durante toda la novela es que él en realidad pasa o no, porque es un tipo súper inteligente, pero sin embargo lo saben los vecinos, lo saben en la universidad. Y de hecho hay un momento en el que uno de sus alumnos va a verle donde vive, se baña allí cerca en la playa, y él también duda de si está filtrando con él o no, o es una confusión, o es fruto de su soledad, ¿no? Y eso flota durante toda la novela y es terrible. La película refleja muy bien todo eso que cuentas. Además, está protagonizada por Colin Farrell, que precisamente es fantástico. Y Colin Farrell protagoniza bastantes años después Supernova, que es una película que coprotagoniza con Stanley Tucci, que tiene muchos puntos en común, porque la película también habla del envejecimiento. Es una pareja también gay. El protagonista, el personaje de Stanley Tucci, le diagnostican Alzheimer. Entonces, la última etapa de su vida, también como una relación maravillosa, de una vida construida en común, y el envejecimiento, que cada vez es como que, bueno, yo lo he escuchado, ¿no? Sobre todo en gente del colectivo dedicado a la cultura, a la ficción, que de alguna forma echamos en falta que haya referentes LGTB mayores, que no solo esté focalizado todo eso en la juventud, en ese autodescubrimiento. Uno de los fenómenos del año pasado fue Maspalomas, que es una maravilla de película. Me encantó, yo también. Me pareció maravilloso. Y fíjate que no es fácil entrar en ella cuando eres una persona heterosexual. Por esas, cuando estuve en San Sebastián en el festival, yo no pude entrar a verla, pero salió un amigo periodista y dice, hay mucha gente que se ha levantado porque no... Incomoda sobre todo esa primera parte. Esas escenas de sexo muy explícitas. En una persona de 75 años que lo que le pasa es que tiene que volver al armario y de repente él había vivido toda su sexualidad y toda su vida en Gran Canaria con total libertad, y de repente la salud, que también es muy curioso, ¿no? Como a veces es el propio cuerpo el que te lleva otra vez a lugares donde quizás no deberías de volver, ¿no? Y tiene que acabar en una residencia, también un poco vinculado a lo que decías de los cuidados, en este caso está todo muy enfocado en los cuidados de la vejez, en una residencia. Y de cómo muchas veces tú te autocensuras, porque en esta película se ve como él, de forma voluntaria, entra en el armario. De hecho, hay un personaje celador que es homosexual y lo trata casi peor. Que también hay todo esto atraviesa un poco la cuestión de la homofobia interiorizada. Exacto. Que es decir, ya no solo es lo que hay fuera, sino también cómo tú te percibes a ti mismo y cómo se supone que te deberías de... Maspalomas no deja de ser un inmenso armario, ¿no? Total. O sea, también es como un sitio muy cerrado también, ¿no? Sí. A mí me impresionó bastante esa novela. Dejadme que os ponga un corte que a mí me ha divertido mucho de la novela, en la voz de Eugenio Barona, en un libro Una hora, que es una escena en la que sus vecinos, después de él supone o piensa qué pensarán sus vecinos cuando él se va después de un día de barbacoa, ¿no? Y qué pasará después, qué dirán de él cuando él se va a su casa. Vamos a escucharlo. George supone que el señor Strang intenta definirlo con una palabra. Marica, gruñe sin duda. Pero como al fin y al cabo es 1962, puede ser que incluso alguien como él añada: me trae sin cuidado lo que haga mientras no se me acerque. Sin embargo, George está seguro de que la señora Strang se permite disentir educadamente de su marido. Es muy versada en la nueva tolerancia, una técnica de aniquilación basada en la condescendencia. La condescendencia, que no sé si es peor todavía. Sí. Pero qué bien cuenta ese pequeño fragmento, cómo se puede sentir o lo que piensan de él, ¿no? En todo su entorno.
Sí, la verdad es que a mí me parece muy interesante eso mismo, ¿no? Cómo él autorreflexiona, y de hecho esta novela no es otra cosa que es un día en la vida de este personaje, en cómo hace el día a día. Además, a mí me gusta mucho cómo empieza la novela, cuando empieza contando cómo se levanta, ¿no? Que también atraviesa mucho ese duelo, ¿no? Cómo necesitas todas las cosas cotidianas que haces sin pensar, el levantarte, el desayunar, el ir al trabajo, el ir a dar clase, cómo de pronto hay un antes y un después dentro de ese duelo, y que además ese duelo no está validado igual por todo el mundo, ni todo el mundo lo respeta, que es lo que hablábamos antes. Alucinante. Bueno, y hablando de torturados o de homosexualidad torturada o de... Yo he querido traer Confesiones de una máscara, de Mishima. Me fascina. Que es un libro fascinante por muchas cosas, porque yo creo que mezcla la personalidad de Mishima, tan compleja, tan torturada, con el tema de la homosexualidad, que es alucinante cómo todavía hay gente y en el entorno de Mishima que sigue negando que él fuera homosexual, y cómo cuenta esta historia de este hombre que descubre su homosexualidad, pero que lucha a brazo partido contra ella, ¿no? Se empeña en casarse, se empeña en buscar una mujer de la que se pueda enamorar, y es imposible. Hay una escena en la que él describe cómo no siente el deseo y cómo es imposible sentir el deseo, cómo no siente nada al ver a una mujer desnuda, y cómo él lo que siente deseo es cuando una escultura griega, ¿no? Y ve a un hombre desnudo. Y antes lo comentábamos que él realmente la primera vez que se masturba es pensando en el San Sebastián de Guido Reni, que además es una escena que te la pero es que te la describe. Yo es que a veces digo, estoy aburrido, voy a leerme a ver cómo es, porque es que con tal belleza, con tal sensación, y de pronto también deja muy claro, ¿no? Esa sensación que es eso. Forma en la que relacionaba tanto Mishima como el personaje, que al final también es una especie de autoficción, ¿no? La violencia, la muerte y el sexo, ¿no? O sea, es increíble la mente que tiene este hombre, y además el propio título de Confesiones de una máscara. Esa máscara que él se empeña en tener una relación con una mujer. Que tiene mucho que ver con el teatro japonés también, que tiene mucho que ver con la cultura japonesa, pero cómo vivir con una máscara, absolutamente. Y cómo vive salir del armario de una forma tan distinta a como hemos venido hablando hasta ahora, o bueno, en el caso de un hombre soltero ya no salir del armario, pero como en el caso de Oculto Sendero, en el caso de Maurice, ¿no? Cómo está absolutamente torturado por ese tema, ¿no? Totalmente. Y a mí me llama mucho la atención, además, que este fuera un libro súper vendido. O sea, fue el que le relanzó la fama, porque él ya era un niño prodigio, pero ya estaba un poco pasadito, y de pronto esta novela que te habla de una forma muy clara, pues decimos, cómo te masturbas con un San Sebastián, cómo mezclas. De pronto, en una cultura además tan conservadora como la japonesa... Como debía ser Japón en la posguerra. Totalmente, si lo es ya muy conservadora, imagínate en aquellos años, de pronto este libro se convierte en un fenómeno literario. O sea, me fascina muchas veces de hecho, cómo funciona. Él mismo era ultraconservador, ultranacionalista, o sea, quiero decir, toda su vinculación política fue muy heavy hasta llegar a su muerte. O sea, encabezó una revolución que no le siguió nadie, y ahora se hizo el harakiri. Es alucinante. Y él al principio vive con su abuela, y es un niño absolutamente mimado con su abuela. Y uno de sus despertares eróticos, que antes tú hablabas de esa escena de la primera masturbación, pero la primera sensación que él tiene de despertar sus sentidos es cuando ve pasar a un hombre que se dedica a recoger excrementos y que los lleva, y entonces ese olor le lleva, ¿sabes? Entonces todo son sensaciones muy torturadas, muy emocionales, muy potentes, pero el libro es alucinante. Y hay una cosa que a mí me parece que tiene muy interesante y muy moderna también este libro, y es que muchas veces, cuando hablábamos antes de la condescendencia, ¿no? Se intenta muchas veces justificar la homosexualidad a través del amor, ¿no? Ay, pero ¿qué tiene de malo que se enamoren dos personas y que sean felices? Que eso está muy bien, pero a lo mejor también tiene que ser igual de válido el poder existir por querer tener sexo, por no querer establecer, es decir, la existencia de las personas LGTB no simplemente tiene que estar justificada por el amor, está justificada simplemente por la existencia. Yo creo que este libro lo representa muy bien de una forma de amar muy bruta, que es guay, es como, mira, yo tengo este deseo y punto, ni amor ni Y hay una representación brutal en este libro también del cuerpo masculino, es decir, porque él también era un tipo que se cuidaba mucho, súper deportista, y entonces hay como una reivindicación también del cuerpo masculino frente
al cuerpo femenino, Sí, ¿no? Y sí, también hay algo que tiene que ver con esa, o sea, esa reivindicación del cuerpo masculino termina siendo algo absolutamente homófobo, ¿no? Total. Pero y además tiene lo que dices del cuerpo masculino, pero es que la obsesión que tenía él por San Sebastián, él tiene una sesión de fotos en la que él sale posando como el San Sebastián de Guido Reni, que dices, madre mía, esta obsesión que yo creo que el San Sebastián es el que representa mejor el sufrimiento, la muerte y la tortura. Y ahí él estaba hasta el último momento obsesionado y haciendo su sesión de fotos. Es increíble. Y muy alejado, lo digo porque luego si no esta serie hay que mencionarla sí o sí, está muy alejado de toda esta imagen torturada que refleja Mishima y que conecta un poco con lo que cuentas de reivindicar ese deseo como el mero camino por el cual una persona hay que reivindicar, ¿no? Todas las identidades LGTBI, que es Queer as Folk, porque Queer as Folk marca un antes y un después, yo creo que en la ficción relativa a todo lo queer. Russell T. Davies, que es un creador que luego además hace It's a Sin, que es una maravilla tremenda sobre la epidemia del VIH en los 80 en Reino Unido, y es una serie Queer as Folk del año 99 para el prestigiosísimo Channel 4 británico, que entonces él lo que hace a través de 5 temporadas, si no recuerdo mal, luego ha habido un remake hace no mucho, ¿no? Son un grupo de jóvenes en Manchester, en la zona de ambiente, que viven con completa libertad, sin ningún tipo de complejo su sexualidad. Entonces es como la primera ficción que luego es verdad que se le echó en cara también muchas otras cosas, recibió críticas por diferentes cuestiones, pero que de repente el colectivo puede ver que hay un grupo de gente que se lo pasa bien y que ya está. Efectivamente. Totalmente. Además hubo una versión americana, yo creo que ahora la británica, sí, una temporada, creo, y la americana que tuvo 5 temporadas. A mí me pilló en esa época, yo creo que es del 99, has dicho, algo así, ¿no? Y yo ya al 2002, 2003 ya empecé yo a notar algo extraño. Y es una serie en la que tenías que descargártela de forma ilegal porque no llegaba. Alucinante. Luego la emitió cuando empezó 4. Sí, efectivamente, en España se vio 4. Por las madrugadas y había gente, amigos, que se quedaban para poder verla a las 2 de la mañana, esa serie. O sea, la necesidad de tener que cazar los referentes ahí al vuelo. ¿Creéis que eso ya no ocurre? Que decir, la literatura, antes lo hablábamos, hay muchísimos títulos y se está publicando muchísimo, y realmente ahora mismo podemos encontrar en el mercado libros que tienen que ver casi con cualquier aspecto del mundo de la LGTBIQ+, ¿no? Y yo creo que además ha pasado un poco, hubo una ola, sobre todo hace un par de años y tal, mainstream, en cuanto a, parece que publicaras, que eso yo creo que también es contraproducente en cierto sentido, porque había un momento que las grandes editoriales y tal decían, LGTBI, vamos a igual que pasó en su momento con el feminismo y demás. Pero sí que es verdad que ahora que se ha estabilizado un poco la ola, es verdad que hay libros que hace 4, 5, 10 años era impensable que se publicaran en una gran editorial. Yo, por ejemplo, mi libro, mi ensayo, Rebeldes del Deseo, que hablábamos, está publicado por Plaza y Janés. Yo cuando escribí ese libro, yo pensaba que iba a acabar en una editorial nicho pequeña y apostó. Entonces yo creo que ha habido un lugar en el que la diversidad ha venido para instalarse en la literatura, y sobre todo por eso, porque yo creo que ya se ha salido un poco de hombre que conoce la libertad en Chueca y va a otro sitio. Ya hay otro tipo de historias que interesan a un público general. Bueno, yo quiero terminar con esta maravilla que es Orlando, de Virginia Woolf, que a mí me apasiona y que bueno, que podríamos decir que es literatura queer o no. Quiero decir, porque es el gran... Todo no es nada, es la historia de esta historia de amor, esta historia de este personaje que vive 300 años y que es una historia sobre la libertad, o qué es, ¿no? Realmente al final ha quedado como esa historia de una persona que decide qué es lo que quiere ser en cada momento, ¿no? Que decide ser una mujer cuando quiere, que luego decide volver a ser un hombre, que decide amar o no amar, que decide ser libre o no. Y claro, todo esto lo cuenta Virginia Woolf, como cuenta ella las cosas maravillosamente. Hay muchísimas interpretaciones sobre el libro, sobre si en realidad es una biografía de una de sus grandes amores, sobre qué oculta, ¿no? Pero a mí, al final, me parece una delicia, una reflexión sobre la identidad maravillosa. Y hay un momento que a mí me parece mágico, en el que Orlando se queda dormido y recibe la visita en sueños de una serie de diosas, de dioses, y que se despierta siendo una mujer. Y ese es el fragmento que yo quería destacar y me gustaría que escucháramos, que es justo el momento en el que Orlando se despierta convertido en una mujer. Y Orlando se despertó, se estiró, se irguió con completa desnudez ante nuestros ojos, y mientras las trompetas rugían, «¡Verdad, verdad, verdad!», debemos confesarlo, era una mujer. La voz de las trompetas se apagó y Orlando quedó desnudo. Nadie, desde que el mundo comenzó,
ha sido más hermoso. Sus formas combinaban la fuerza del hombre y la gracia de la mujer. Maravillosa, Marisol Navajo, que hizo el programa de Orlando en Un libro, una hora. Y Virginia Woolf, modernísima. Total. Una cosa que a mí me flipa es que en 1928 Virginia Woolf utilizó they, esto que ahora estamos buscando, que hemos encontrado, que es esta forma de pronombre que es neutro y que, bueno, pues ella utiliza el pronombre de género neutro, they, en singular, para diferenciar el he, el she en inglés, y su derivado posesivo their en lugar de his o her, que bueno, es nuestro es llevar a 1928 temas de los que estamos hablando ahora y que estamos discutiendo y que estamos hasta lingüísticamente lo llevó a ese lugar tan moderno, ¿no? Y la novela, la adaptación que hace Paul Preciado de Orlando, mi biografía política, es tremenda porque, claro, es una maravilla en la cual es una especie de película, ensayo, mezcla y filosofía con esta literatura, y claro, él es muy guay porque incorpora también como una carta a la propia escritora. Y de hecho, una de las primeras escenas, él está en la voz en off de Paul Preciado durante toda la película, y alguien le pregunta que por qué él no había escrito una especie de autobiografía, y él dice, es que La capulla de Virginia Woolf lo hizo en 1928, ¿no? Claro. Luego es muy guay porque él, además, lo que hablábamos antes un poco con estas dos novelas sobre la clase, Paul Preciado le mete bastante caña a Virginia Woolf con eso, porque es como, todos estos personajes son unos aristócratas, pertenecen a la burguesía victoriana, ¿no? Por supuesto, y bueno, luego, sin embargo, por supuesto que es una referente, pero Orlando, mi biografía política, funciona en este caso como un manifiesto para que él también, a través de todos los Orlandos que aparecen en esa película, se visibilice algo que durante muchísimo tiempo estuvo completamente la inexplorado. primera novela que pone en duda que el género determine tu identidad, ¿no? Totalmente. Es decir, pero pone en duda eso como muchas otras cosas, como también pone en duda la clase social o la familia. Quiero decir que al final somos tan libres como para ser lo que nosotros queremos ser. Claro, y no solo la aportación tampoco es que pase de hombre a mujer, sino que tiene un pie en cada sitio, Exacto, ¿no? Quiero decir que eso es rompe lo interesante, con el claro. binarismo. Efectivamente, que es por eso por lo que Paul Preciado y lo que hablábamos, por eso tiene esa gran aportación, porque va por otros lugares, y luego si le queremos dar una lectura también feminista, que también porque es que tiene tantísimas lecturas, al final cuando pasa de hombre a mujer, yo creo que en cierto modo nos cuenta, ¿no?, de que no es lo mismo las opresiones cuando la ves desde fuera a cuando tú te conviertes en ellas y las estás sufriendo, no se te está haciendo caso y te tienes que poner vestidos súper incómodos y demás, ¿no? Entonces, como sí, puede ser muy aliado, pero nunca vas a saberlo hasta que no vistas estos vestidos, ¿no? ¿Tenéis de todas formas la sensación de que a pesar de todo y a pesar de todo lo que estamos avanzando y a pesar de la literatura, vivimos en un mundo todavía muy binarista? Sí, sin duda. Sí, sí, por supuesto. ¿Y cómo lo solucionamos? Quiero decir, la literatura nos ayuda, nos muestra, pero al final yo creo que hay toda una estructura económica, hay estructuras que a veces piensas que son inamovibles, ¿no? Hombre, yo creo que es que romper con el binarismo es como intentar romper con la familia, ¿no? Hay movimientos en los que no quieren que sea el núcleo central la familia, ¿no? Romper con el matrimonio. Quiero decir, hay instituciones que van a estar ahí siempre. Yo creo que lo que tenemos que hacer es un poco resquebrajarlas un poquito para que tengamos nuestras islas en las que nos dejen vivir, o sobre todo a las personas no binarias las dejen vivir y conviva todo junto. Entonces yo creo que no se trata tanto de destruir, sino como de diversificar, nunca mejor dicho, y es como, ocupar los espacios de otra efectivamente, forma. y es como no vamos a destruir los géneros, vamos a incluir uno más, ¿no? Algo tan sencillo como en los DNIs o los pasaportes, ¿no? Que haya esa casillita en la que tú puedas caber como persona no binaria y que te puedas sentir representada como en las instituciones, vamos, en las instituciones. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos Barea, por esta conversación. Muchísimas gracias, Laura. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí. La literatura, como siempre, nos ayuda a entender y nos ayuda a empatizar. Y ahora más que nunca tenemos que seguir leyendo y tenemos que tratar de seguir comprendiendo nuestra identidad y nuestro presente. Nosotros, en Un libro, una hora, hemos contado Orlando, de Virginia Woolf, que yo creo que todo el mundo tiene que leer porque es una experiencia extraordinaria.
Hemos hecho Confesiones de una máscara, de Mishima, que a pesar de lo torturado que es una maravilla de libro que yo recomiendo a todo el mundo que se lea. Hemos contado Un hombre soltero, de Christopher Isherwood, que creo que por encima del género de literatura es inclasificable. Es una novela maravillosa sobre el amor, sobre la soledad, sobre la muerte. También hemos contado Maurice, de M. Foster, una delicia, una maravillosa historia de amor. Hemos contado Carol, de Patricia Highsmith, y hemos contado Oculto Sendero, que es una novela tan sorprendente, tan maravillosa, que todo el mundo debería leérsela también. Muchísimas gracias y hasta pronto.